días a quienes estáis en otros países de Sudamérica. Bienvenidos a este tercer y último día de ponencias en directo del 12 Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería. La verdad es que se está pasando la semana volando, aunque todavía quedan 2 días más de congreso para que podáis seguir disfrutando de todos estos trabajos que hay en la plataforma. Participar de los foros, compartir impresiones y aprovechar al máximo esta experiencia formativa que es muy curiosa. Hemos tenido ya 2 días de ponencias en directo realmente interesantes. Si no habéis podido verlas en su momento, os animo a que os paséis por nuestro canal de YouTube, donde están todas disponibles. La participación ha sido altísima, cosa que os agradecemos muchísimo, y sobre todo hemos podido disfrutar de trabajos muy valiosos que, como siempre, nos ayudan a reflexionar, a aprender y a seguir creciendo juntos. Hoy cerramos esta edición con nuevas ponencias que sin duda van a estar a la altura. Así que gracias por seguir conectados y con la misma energía que desde el primer día. Para cerrar este día con ponencias en directo, nada mejor que hacerlo hoy, que es 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Así que muchísimas felicidades a todos. Hola Asun, hola a todos. Efectivamente, estos días hemos podido disfrutar de trabajos muy buenos y los de hoy seguro que no serán la excepción. Los temas que se están tratando son muy interesantes y hoy esperamos seguir en esa línea. Como dice Asun, y como ya sabéis, hoy es el día muy especial. Es el Día Internacional de la Enfermería. Un día para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la gran labor que realizamos a diario todos los profesionales de enfermería en todo el mundo. Queremos aprovechar esta ocasión para daros un sincero agradecimiento, ya que sin el trabajo, compromiso y entrega de nuestra profesión enfermera, no podríamos imaginar el sistema de salud que tenemos en los diferentes países. Así que, feliz Día de la Enfermería. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera ponencia de hoy, que nos la va a presentar Carlos Manuel Nieves Rodríguez y que se llama Claves del desbridamiento en el cuidado de las heridas crónicas complejas. Carlos Manuel desarrolla su actividad profesional como enfermero en una unidad de cirugía general y de digestivo y otorrinolaringología del Hospital Son Yasser de Palma de Mallorca. Además, es profesor en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia en la Universidad de las Islas Baleares. Carlos es un profesional con una amplia formación y experiencia. Es diplomado en enfermería por la Universidad de Extremadura y licenciado en enfermaje por el Instituto Politécnico de Portalegre en Portugal. Cuenta con diversos títulos de experto y máster en áreas clave como práctica avanzada en la atención a personas con heridas crónicas, geriatría, cuidados críticos y emergencias extrahospitalarias. También es miembro activo de diversas redes y grupos de investigación, como son DINEDU, SEGER, REDU y SECIR, y ha tutorizado a estudiantes en prácticas en varias unidades hospitalarias y en centros residenciales. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos y libros en revistas especializadas. El trabajo que nos va a presentar Carlos Manuel aborda un tema fundamental en el cuidado de las heridas crónicas, el desbridamiento. En su ponencia nos hablará sobre la efectividad del desbridamiento en diferentes tipos de lesiones, con un enfoque especial en la limpieza de la herida, la eliminación del biofilm, que es un gran desafío en heridas de difícil cicatrización. Carlos nos explicará cómo el desbridamiento, combinado con una correcta limpieza y el uso de antimicrobianos, facilita la cicatrización y mejora la calidad de vida del paciente. Además, destacará la importancia de elegir el método adecuado según las características de la herida y el paciente. Así que, sin más dilación, damos paso a Carlos para que nos presente su trabajo. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola Carlos, es un placer tenerte hoy con nosotros. Puedes comenzar cuando quieras y nos vemos después para las preguntas. Adelante. Tienes que activar el audio, Carlos. Perdón, que lo tenía Ahora, desactivado. vale. Nada. Vale, perfecto. Vale, pues ya estás ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí hoy, sobre todo en un día tan especial para todos y todas nosotras, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ahí un breve encuentro, sobre todo en este campo tan importante y complejo que nos toca trabajar en el que es en el mundo de las heridas. Y se ve bien, ¿verdad? Sí. Y empezaríamos, os dejo por aquí lo que es el título de la presentación. Dejo también lo que sería el índice. Y empezaríamos lo que es comentando sobre todo de lo que sería la definición de lo que se entiende en sí como lo que es una herida, ¿no? Que como esa definición de una lesión que afecta a lo que es la piel, ¿no? Que interfiere en lo que es en la integridad, en su pérdida, ¿no? Esa solución de continuidad. Y como aquí ya vamos a empezar también a utilizar esa terminología, ¿no? de lo que es el concepto de biofilm, que cómo afecta y nos complica lo que son las evoluciones de las diferentes heridas, ¿no? Y contribuyendo muchísimas veces a lo que es lo que es la prolongación de las diferentes estancias hospitalarias y bueno y seguimientos también de unidades hospitalarias, etcétera, ¿no? Y para aquí, y que es muy importante, que es lo que vamos a abordar en este ratito, ¿no? Pues cómo podemos trabajar lo que es el biofilm, ¿no? Y sobre todo, pues entenderlo un poco más, ¿no? Lo que es como hemos dicho, la definición de herida, ¿no? Que es esa discontinuidad de la piel que tenemos que tratar para lograr esa buena cicatrización y cómo, sobre todo, lo que es ese biofilm, cómo se presenta como una gran barrera que nos dificulta el poder ahora mismo entender cómo muchas veces pueden una evolución favorable de las diferentes lesiones, ¿no? Y que también tenemos muchísimas veces dudas de qué producto, o sea, realmente podemos utilizarlo para intentar eliminarlo. Hablaremos ya de lo que es el concepto de limpieza, ¿no? La limpieza de las heridas, pues es una actividad que busca evitar esas complicaciones como lo que es la infección y contribuye a acelerar ese proceso de cicatrización. Y aquí vamos a hablar también de una parte importante de que cuando se realice este tipo, por ejemplo, de procedimiento de lo que es la limpieza, en qué condiciones lo vamos a hacer y siempre, pues bueno, siempre hablaremos de una parte importante de lo que es la tolerancia de las personas en el dolor en este tipo de procedimientos. Entonces, ¿cuál es el enemigo común de las heridas crónicas? Pues bueno, aquí tenemos una imagen de lo que nos muestra de lo que es una herida, ¿no? De la presencia de lo que es el biofilm, de esa capa blanquecina, a veces también así como más amarillenta, ¿no? Y que nos dificulta muchas veces todo lo que es esa práctica nuestra a la hora de poder trabajar con este tipo de lesiones que muchas veces las vemos, como decimos, estancadas y que no tiene esa evolución que esperamos de las mismas. Y aquí podemos ya hablar de cómo abordamos lo que es el concepto de biofilm, ¿no? De lo que es esta matriz, ¿no? Este campo que sigue ese proceso de lo que es al principio lo que sería lo que es la adherencia, ¿no? Y poco a poco cómo se va colonizando lo que es la lesión, cómo se va aumentando lo que es el tamaño y luego ya alcanzar lo que es la maduración de lo que es el biofilm, ¿no? Entonces, pues tenemos un gran reto y es trabajar e intentar abordar todo este tipo de lesiones y complicaciones que, como bien decimos, pues bueno, pues el biofilm vive como en esa capa, ese mundo feliz, como aquel que dice, y bueno, y que es una gran complicación poder trabajar con todo ello, ¿no? Entonces, daríamos también lo que es una definición, ¿no? Lo que es la presencia de las biopelículas en el continuum de la infección, como una biopelícula se define como lo que es esa comunidad estructurada de esos microorganismos con diversidad genética, ¿vale? Y también esa expresión genética que es variable y que crea diferentes comportamientos y defensas que producen, ¿no? En lo que es
crea esos comportamientos, esa defensa, esa lucha que hace contra nosotros, como aquel que dice, ¿no? Y que muchas veces produce lo que es la infección crónica. Hablaríamos entonces de lo que es esa evolución de las diferentes colonias, ¿no? Y hablamos ya casi de un biofilm maduro en esos muchas veces 2-4 días, ¿no? Y se recupera, porque se recupera lo que es rápido, esa interrupción mecánica, y vuelve a formar esas biopelículas que están maduras muchas veces en 24 horas. Aquí os dejo yo un ejemplo de un tipo de lesión que, bueno, o sea, de 24 horas de un margen de curas, y aquí vemos que si pasamos lo que es la cureta, o sea, ya se nos viene esa capa ya creada en 24 horas. En diferentes estudios, ¿no? que nosotros pues, nos basamos todo lo que es el trabajo nuestro, ¿no? de siempre de la mejor evidencia disponible y en la última siempre más actualizada, pues ya nos dicen que hay mucho metaanálisis que nos vienen a referir que casi un 80% de las heridas crónicas pues se tienen la presencia de biofilm, ¿no? ¿Y cómo podemos decir que se presenta como un problema muy común en lo que es nuestra práctica clínica diaria? Hay muchísimos tipos de lesiones que vamos a ir viendo a lo largo ahora de la presentación, ¿no? ¿Y qué consecuencias de la presencia de biofilm en la herida? Pues aquí encontramos, pues vemos que ese estancamiento de la lesión, que es lo que venimos comentando, lo que es esa producción de una infección que se va diseminando, que casi lo que es el 70% de estas lesiones permanece con esa evolución tórpida, que no termina por cicatrizar, ¿no? Vemos muchas veces casi a las 20, o sea, a las 20 semanas después del tratamiento y que no avanzan, y aproximadamente casi un porcentaje bastante elevado, el 40% de heridas crónicas, pues desarrollan una infección debido a esa carga bacteriana que no se consigue controlar, ¿no? ¿Por qué el biofilm inhibe lo que es todo este proceso de cicatrización de la herida? Pues bueno, damos aquí una serie de conceptos básicos, ¿no? Porque se produce lo que es ese mantenimiento de la herida en ese círculo vicioso de la inflamación crónica, esa inhibición también de esa respuesta inmunitaria de lo que es la herida, en especial lo que son los polimorfos nucleares, ¿no? Esa disminución de la migración de esos factores de crecimiento, creación también de ciertas áreas que se presentan como hipoxia y también anoxia de la lesión, incremento de esos radicales también libres de oxígeno, y con el deterioro progresivo de lo que es ese lecho de la lesión, incluso apareciendo muchas veces lo que son lesiones pues, bueno, de necrosis, ¿no? De faciales, etcétera. A lo largo de la presentación iremos dejando también por aquí lo que son en lo que hemos basado nosotros también lo que es el seguimiento de las lesiones, siempre los últimos consensos también de la evidencia. Aquí tenéis algunos QR que tenemos también, por ejemplo, el consenso de la herida de difícil cicatrización, un enfoque también integral. Y por aquí también dejamos viendo también, no simplemente muchas veces, aquí veis un ejemplo de una úlcera no estadiable, lo que de un paciente también crónico, pues nos encontramos con grandes complejidades a la hora de abordar todo este tipo de problemática, y no simplemente muchas veces podemos decir que simplemente es el abordar la lesión, sino luchar también contra todo lo que puede producir, por ejemplo, humedad, ¿no? Sobre todo en pacientes que son más mayores, pacientes encamados, ¿no? Y que pueden presentar deterioros cognitivos, etcétera, ¿no? Se presenta todo un reto muy complejo y que, bueno, que es una parte bastante importante el hecho de que nos tenemos que formar a la hora de trabajar, sobre todo con este tipo de lesiones, ¿no? Aquí dejaría, no me deja lo que es visualizar bien lo que es lo que son los vídeos, pero bueno, en la exposición que está en lo que es en la web del Congreso, lo podéis echar un ojo y ir viendo, ¿no? Aquí sobre todo vamos nosotros desglosando cómo vamos haciendo lo que es la importancia de lo que es la higiene de la herida, ¿vale? Y poco a poco de diferentes métodos de debridamiento, ya sea con cureta o con el bisturí, ¿no? Estos debridamientos mecánicos, ¿no? Para conseguir lo que es esa evolución lo más temprana posible de estas lesiones. Como objetivo de lo que es del trabajo nos proponemos lo que es como el principal, es conocer la evidencia científica disponible sobre la efectividad del debridamiento en los diferentes tipos de lesiones y heridas, y como algunos objetivos específicos planteados, conocer lo que es la técnica más adecuada por los profesionales sanitarios en el tratamiento de las heridas, conocer lo que son las características de las diferentes lesiones en los profesionales, que utilizan los profesionales, ya sea en la correcta higiene de la herida como también en el debridamiento, y conocer todos estos documentos, ¿vale? Que iremos desglosando a lo largo de la presentación, en lo que
basada siempre en la mejor evidencia y última, ¿no?, disponible. Como metodología, aparte de lo que es la presentación, pues también se ha realizado lo que es una revisión bibliográfica en diferentes bases documentales. También hemos consultado lo que son los diferentes consensos también que están publicados. Y bueno, yo dejo por aquí lo que son los criterios de inclusión y también de exclusión y la calidad metodológica de los estudios seleccionados con lo que es la guía Prisma. Y como resultado, pues bueno, tenemos que romper ese mito que decimos que lo que es el biofilm que es visible al ojo humano, y no es así. Hay muchísimas veces que, como venimos diciendo, por lo que nos indican los estudios, que casi un 80% de las heridas pues tienen la presencia de biofilm, y en algunas situaciones pues no es visible y tenemos que sospechar que sí está ahí, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar que está ahí el biofilm? Pues se presenta ese fracaso del tratamiento, que vemos también que en este tipo de lesiones que los pacientes pues portan, que son antibióticos, ¿no? Vemos que existe una baja respuesta también a ese tratamiento antimicrobiano indicado, esa recurrencia, a veces ese retraso de la cicatrización que hemos comentado, también a pesar también de todos esos cuidados que vamos trabajando y entre todas las enfermeras, ¿no?, entre todo el equipo de profesionales. Ese aumento vemos que las heridas van presentando cada vez también esos aumentos de exudado, muchísima humedad, se presenta a veces la inflamación, ¿no?, que la inflamación que siempre está presente, ese eritema moderado de la piel, el tejido de granulación, también lo que es friable pobre, y a veces también surgen esas hipergranulaciones. Aquí presentamos también algunos de los signos de alarma que se deben tener en cuenta, lo que es esa palidez o decoloración del lecho de la lesión, lo que son esos diferentes incrementos también de esa producción exudativa, como hemos dicho, y también es muy importante que nos fijemos en lo que son los bordes de las diferentes lesiones, ¿no? Aquí vemos algunos diferentes también imágenes de esos bordes engrosados, de esas zonas tan enrojecidas, ¿no?, que tenemos que también trabajarlas. ¿Y cómo vamos a conseguir abordar todo este tipo de problemática que se nos presenta, ¿no? Pues aquí tendríamos lo que es la preparación del lecho de la herida, basada siempre en lo que es en los consensos, ¿no?, en esa limpieza y debridamiento, y empezaríamos a hablar de esta parte importante de lo que es la definición de higiene de la herida, donde la higiene de la herida pues es un componente de lo que es fundamental de la preparación del lecho, limpiar, lo que significa eliminar activamente contaminantes superficiales, desechos sueltos, tejidos no viables, no adheridos, microorganismos o restos también de lo que son de apósitos anteriores que están presentes en la superficie de las lesiones, de lo que son también la piel circundante también, que decimos muchas veces, ¿no? ¿Y por qué existen qué razones podríamos decir para basarnos en esa limpieza de las heridas? Pues la limpieza pues nos permite lo que es valorar es el hecho de la lesión, también la piel perilesional, reducir lo que es la carga necrótica presente en las heridas, esa carga bacteriana también es un requisito muy importante y básico para también antes de realizar lo que son las tomas de muestras de los tejidos, cultivos, etcétera, y es necesario también un componente importantísimo antes de que apliquemos lo que es la terapia, por ejemplo, de presión negativa o preparar las zonas en injertos o etcétera, ¿no? Y es muy importante que tengamos esa alerta, que consideremos lo que es la carga bacteriana y también lo que es el dolor del paciente con este tipo de procedimientos, ¿no? Pasamos entonces estos protocolos en estos 4 pasos a seguir, donde vamos a basar lo que en principio lo que es la limpieza de la herida, ¿no?, lo que es la limpieza de la lesión y también la piel circundante, lo que es los diferentes debridamientos, ¿vale?, si es mecánico, debridamiento inicial si es necesario, así como ese mantenimiento. Muy importante que no nos olvidemos de los bordes de lo que son las lesiones, y luego ya hablaríamos también de los diferentes apósitos que nos gestionen también lo que son estas biopelículas o nos consiga prevenir, ¿no?, todo lo que es el resurgir, ¿no? Fundamentamos entonces lo que es la importancia de lo que es la higiene de la herida. Es muy importante que limpiemos bien este tipo de heridas. Yo aquí también quiero hacer un inciso. Nosotros, dependiendo de la unidad en la que encontremos, no podemos también protocolizar lo que son, por ejemplo, lo que son las esponjas que tenemos nosotros a la hora de hacer con clorexidina. Es cierto, yo soy partidario en ciertas lesiones que sí tenemos que usarlas. Es muy importante que los usemos, sobre todo para eliminar ese tipo de, como hemos dicho, de tejido desvitalizado, etcétera, ¿no? Pero no se puede protocolizar, porque es cierto que lo que es la clorexidina pues interfiere sobre todo en lo que es la granulación. Entonces, sí es cierto que nosotros necesitaríamos a la hora de, por ejemplo, hacer este tipo de procedimientos,
pues un tipo de esponja que a lo mejor pues hay otro tipo de componente jabonoso que nos ayude a facilitar esto. No debemos protocolizarla, pero yo en esos aspectos sí soy partidario de que en ciertas lesiones, por ejemplo en fascitis necrotizantes o por ejemplo en lo que es la gangrena de Fournier, pues es necesario hacerlo, ¿eh? Y bueno, comentamos aquí también el hecho de lo que es cepillar con la fuerza pues, que el paciente puede tolerar, evidentemente. Tenemos que tener una consideración sobre todo el manejo del dolor del paciente y valorarlo antes de realizar este tipo de procedimientos y ser conscientes sobre todo del dolor, ¿no? Es muy importante que también utilicemos, que escojamos una solución limpiadora pues, que cumpla una serie de requisitos, ¿no? Que vamos aquí ahora a detallar, ¿no? Que sobre todo, o sea, que seleccionemos ese tipo de soluciones con efecto de, o sea, antimicrobiano que sea de amplio espectro, o sea, que sean no citotóxicas, ¿no? Y que se asocien a esos compuestos surfactantes que nos van a ayudar a lo que es romper esa capa de biofilm, ¿no? Esa estructura que se presenta en lo que es las lesiones. Asegurar también ese efecto de arrastre del proceso de la limpieza y ampliar lo que es la limpieza también, como comentaba, en lo que son los bordes perilesionales, que no nos debemos olvidar de ellos. Yo digo sobre todo en casos de úlcera del pie diabético, ¿no? El debridamiento, pues bueno, el debridamiento daríamos también la definición de lo que es ese conjunto de mecanismos fisiológicos o externos dirigidos a lo que es la retirada de esos tejidos necróticos, ya sean exudados también, colecciones serosas y purulentas, y o cuerpos también extraños que están ahí asociados. Es decir, todos esos tejidos y los materiales, ¿no? No viables presentes en lo que es en el lecho de la lesión. Y tenemos que tener siempre unas consideraciones previas a lo que es ese debridamiento, ¿no? ¿Qué objetivo global queremos conseguir, ¿no? con este tipo de técnica, ¿no? Dentro de los cuidados, y hacer esa valoración siempre integral de lo que es el paciente. No debemos olvidarlo, debemos ver la situación propia de salud del paciente, la posibilidad de curación que se presenta, de esas expectativas de vida. Tenemos que ser muchas veces considerar este tipo de lesiones que se presentan a veces por presión y, bueno, tenemos que ponderar a veces en cuidados paliativos si esto se debe hacer, no se debe hacer. Ahí, muy importante, es clave la valoración enfermera en estos aspectos, ¿no? Y también ver esos problemas que se presentan y los beneficios rentables que vamos a tener, ¿no? Y sobre todo, ya os digo, lo que os comento, en situaciones a veces terminales que debemos valorar todo esto, ¿no? Y luego también se presentan este tipo de a veces de debridamiento en ciertas áreas anatómicas que también, pues bueno, o sea a veces en cara o yo qué sé, en alguna parte más sensible del cuerpo que tenemos que tener en cuenta dónde se encuentre localizado, ¿no? Muy importante que tenemos que tener ese seguimiento, esa vigilancia y considerar lo que es el dolor del paciente, ¿no? Os comentaría, pues bueno, que casi todas y todos conocemos lo que es el acrónimo TIME, ¿no? Que nos hace referencia, bueno, a lo que es lo que tenemos aquí, de control del tejido no viable, de control de la inflamación e infección, control del exudado y estimulación de bordes, que es donde realmente nosotros basamos toda nuestra práctica, ¿no? Y tenemos los diferentes también objetivos del debridamiento, lo que sería eliminar ese tejido necrótico, esas biopelículas para reducir esos riesgos de infección. Muy importante también que evaluemos y visualicemos lo que es el hecho de la herida, aliviar esa carga metabólica, estrés psicológico del paciente y facilitar lo que es la cicatrización, mejorando todo ese remodelado, ¿no? de tisular que necesita la lesión para ir avanzando. Muy importante controlar lo que es el exudado, también el olor y conseguir mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Qué tipos de tejidos de debilidad? Pues bueno, podemos hablar de muchos tejidos. Aquí, bueno, resumimos lo que nos documenta por aquí lo que es la GNUPP, ¿no? El tejido necrótico, el facelo, biofilm, sobre todo también esas colecciones serosas y purulentas. Y bueno, y aquí os dejamos también lo que es los principales tipos de debridamiento. Existen por aquí algunos más también bueno, que os dejo lo que es a continuación, lo que es el QR. Aquí si lo consultáis están los principales tipos de debridamiento y bueno, y pues un pequeño resumen que bueno, que es bastante útil para la práctica nuestra también. Comentaros también lo que os quería dejar por aquí, lo que es este documento también de consenso de las mejores prácticas para el debridamiento de lo que son las heridas, también para descargar, que es bastante guay.
Y bueno, ¿y qué más comentaríamos de estos puntos clave así de resumen? Pues bueno, que el debridamiento es una parte integral de lo que es la higiene de la herida. Es muy importante que cojamos ese método que debe siempre ir basado en lo que es esa valoración del hecho de la herida, de lo que es la piel perilesional también y esa tolerancia que tiene el paciente. Es muy importante que también es lo que es este tipo de técnica, pues tiene que ir, o sea, reiterarse. No podemos decir que un tipo de lesión la debrido una vez y ya está, claro está, ¿no? Sobre todo este tipo de lesiones que hemos visto, por ejemplo, aquí en las imágenes, necesitan una serie de cuidados por parte de los profesionales, ¿no? Y sobre todo cuidados continuados aquí en estos aspectos, ¿no? Y seleccionar ese debridamiento más adecuado en base a las características del paciente, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Y es muy importante aquí también hablar de lo que es el entrenamiento de los profesionales en este campo, ¿no? Que también necesitamos formación en lo que es en ese tipo de técnicas. Recordemos entonces, para concluir esta parte, de lo que es el debridamiento, que requiere una parte importante del control del dolor y debemos establecer esas estrategias de cuidados, el manejo del dolor, por ejemplo, la administración de analgesia precura, sobre todo en valorar lo que es los pacientes y consideremos que si es necesario, pues antes de este tipo de medicaciones, pues administrar la medicación, ¿vale? Aquí os dejaría también que están subidas las presentaciones, ¿vale? Lo que es algunos vídeos de lo que son el debridamiento por ejemplo, aquí en lo que es la imagen de abajo de lo que es la retirada de un bifim de 24 horas, ya os digo, y por ejemplo en la imagen de arriba de un pie diabético. Y hablaremos también de que es muy importante, que muchas veces nos olvidamos, de lo que es acondicionar esos bordes de las lesiones, ¿no? Eliminar ese tejido devitalizado, favoreciendo también la cicatrización. Debemos recordar que es muy importante que lo que son los bordes de las lesiones que también presentan biofilm, ¿vale? Y también tenemos que, cuando hagamos este tipo de debridamiento, debridar lo que son los bordes de las lesiones, incluso muchas veces, pues, utilizando una gasa, pues, simplemente hacer esa limpieza, a veces de arrastre también, que conseguimos quitar muchas veces también ese tejido devitalizado que con este tipo de técnica. Acondicionamiento de bordes, como por aquí vemos también, lo que es, ya os digo, a veces en los pies diabéticos, de quitar lo que es esas induraciones también que están alrededor de las diferentes lesiones, ¿vale? Y muy importante, nosotros también que debemos considerar es utilizar ciertos productos. Aquí tenemos diferentes sprays, por ejemplo, barrera, para lo que es el cuidado de los bordes perilesionales de las lesiones, ¿no? Muy importante también, ya os digo, que cuando utilizamos este tipo de, por ejemplo, de procedimientos, es muy importante siempre valorar si el paciente cumple las condiciones. Ahí tenemos que conocer el estado hemodinámico del paciente, que tome Sintrón, etcétera, anticoagulante y todas esas historias, ¿no? O dependiendo de qué tipo de lesión se vaya a presentar, o sea, no evolucionar a veces que pueden ser lesiones arteriales, etcétera. Todo esto es muy importante siempre valorarlo, ¿eh? Y luego hablaremos también de lo que es en sí la gestión de los diferentes apósitos, ¿no? Y aquí os comentaría una parte bastante importante de hay que valorar el líquido que sale de la herida, ¿no? ¿Qué es lo que sale de la herida o lo que drena en la herida? Y aquí esto es muy importante por, bueno, algunos ejemplos que tenemos, este tipo de lesiones que son tan exudativas, ¿no? A nosotros no nos sirve con que ahora mismo este tipo, teniendo en el mercado, o sea, esa amplia gama de apósitos, ¿no? Que yo pongo una gasa y tapemos esto con un apósito, o sea, vemos evidentemente, por ejemplo, en la foto de la derecha, pues vemos que son heridas muy exudativas. Es muy importante, por ejemplo, en la primera foto, pues vemos que se ha utilizado la hidrofibra de hidrocoloide con plata y vemos que está completamente saturada. No es correcto ahora mismo que utilicemos una gasa simplemente para en gestión de exudado aquí, no nos sirve. Y evidentemente, por ejemplo, en la foto del medio, pues vemos que una lesión bastante amplia, tampoco nos sirve el hecho de que utilicemos este tipo de apósitos simplemente en lo que es en el centro de la lesión. Debemos ver que son a veces lesiones que son profundas y es muy importante que este tipo de lesiones, ¿vale? Como lo tenemos por aquí, estén, o sea, en contacto con ese apósito, si no, ya os digo que veremos evoluciones en algunas zonas de la herida y otras vemos que no evolucionan. Es muy importante, sobre todo en este tipo de lesiones y dependiendo cuándo se va a hacer la cura. Hay veces que, por ejemplo, este tipo de heridas, de infección del sitio quirúrgico, de heridas quirúrgicas, pues requieren a veces pues 3 veces, o sea, en lo que es un día, no 3 curas. También depende de la gestión del personal que tengamos, pero bueno, evidentemente si se va a hacer solo una vez en un día, tenemos que ser conscientes de la importancia de que se haga correctamente este tipo de abordaje de la lesión.
¿Por qué sirve esto, no? Porque el apósito nos va a dar muchísima información, nos va a hablar vamos a detectar esas complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Qué tipo de producto más adecuado vamos a utilizar y con qué frecuencia, que es lo que yo venía comentando, si vemos esos apósitos que están desbordados de cura, vamos a tener que fijar, ¿no? Y qué necesidades a veces que surgen también, pues, de intentar aplicar una terapia, o sea, más avanzada, porque vemos que este tipo de evolución de las lesiones, pues va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y aquí y eso es muy importante, ¿no? Porque podemos hablar después de la terapia de presión negativa. La mayoría de estas heridas difíciles pues presentan biofilm, como hemos comentado. Necesitamos esos apósitos que, bueno, con propiedad antibiofilm y luego tenemos que valorar cómo todo ese sudado que se va presentando y cómo se va diseminando y que el apósito pues o sea, nos funcione correctamente a la hora de recoger todo este exudado, ¿no? Aquí vemos algún ejemplo también, por ejemplo, en la primera foto de un pie diabético, donde pues la cura se realizaba única exclusivamente con el apósito secundario. Vemos una maceración bastante importante. Entonces, pues bueno, o, por ejemplo, la última foto la tenéis completamente con los apósitos saturados. Entonces, es muy importante que valoremos la información que nos da este tipo de apósitos y lo que yo os comento, por ejemplo, aquí. O sea, no utilizar simplemente un apósito simplemente secundario, sino que tenemos otro tipo de apósitos que se utilicen como apósitos primarios para que gestionen este exudado y luego ya iremos viendo también el apósito secundario, ¿no? Y siempre recordemos lo que es la higiene de la lesión y lo que es la utilización de fomentos de un antimicrobiano. Es muy importante, ya os digo, y os comento que seleccionemos esos adecuados, esos apósitos que tenemos de una manera adecuada, ¿no? Y luego lo que os comento, en este tipo de lesiones que son o sea, que tenemos unas cavitaciones, como podéis ver, aquí muy enormes, no nos sirve poner ahí una gasa ahora mismo y ya vendremos y curaremos 3 veces al día. Disponemos de muchos apósitos en el mercado y es muy importante que llevemos a cabo todo este tipo de cuidados. Aquí veis cuando se retira lo que es la hidrofibra de hidroclorido con plata completamente saturada, ¿no? Es muy importante una higiene adecuada. Aquí lo que yo os comento ahora mismo de una esponja que se tiene que hacer. Limpieza, ya os digo, con fomento de un antimicrobiano de lo que es en toda la zona interna y tenemos que rellenar todo este tipo de cavitación con apósitos. No olvidemos lo que son los bordes de las lesiones y luego ya, pues mira, aquí a veces utilizamos compresas que son quirúrgicas que favorecen más lo que es la absorción también del exudado, que es el que se dé. Y lo que yo os comentaba, que es muy importante que no olvidemos que muchas veces pues tenemos esta herramienta, facilita muchísimo lo que es el avance de la cicatrización de las lesiones, lo que es de la terapia de presión negativa, sobre todo en el pie diabético y en las heridas quirúrgicas, ¿vale? Que es muy importante. Recordemos, por tanto, esos pasos previos de la higiene de la herida que eliminan todas esas barreras que venimos comentando que nos dificultan lo que es la cicatrización para alcanzar lo que es la cicatrización y lo más antes posible. Os dejo también lo que son estos documentos técnicos de la GNOPP de la gestión del exudado. Y para concluir, pues bueno, quedémonos con estos conceptos de que el uso estándar de lavado con solución salina o agua no elimina el biofilm, la limpieza con el suelo fisiológico no retira el biofilm, eso tiene que quedar claro. Debemos utilizar esas soluciones antimicrobianas que hemos comentado, ¿no? Se deben evitar el uso de soluciones citotóxicas como lo que es la povidona iodada y el peróxido de hidrógeno, sobre todo en cavidades abdominales, y esto viene mucho de la antigua escuela, no se aconseja, ¿vale? Y la presencia de la carga bacteriana también, en lo que es en forma de biofilm, produce ese estancamiento de la lesión que hemos comentado y ese aumento de la infección. Muy importante, ya para concluir, lo que es la limpieza y el debridamiento son pilares esenciales en lo que es en el cuidado y la evolución de este tipo de lesiones, ¿no? El debridamiento elimina todo ese tejido necrótico devitalizado que venimos comentando. Es muy importante que hagamos esas evaluaciones integrales de los pacientes, ¿vale? Ir valorando esa lesión secuencialmente, ¿no? Y la elección de este método pues dependerá evidentemente pues, también del paciente, de la lesión que tengamos y que sea evidentemente de esas particularidades que se van presentando. Dejo los diferentes anexos que se han consultado también a lo largo de la presentación y me gustaría bueno, terminar en el día de la enfermería pues con una frase. La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y en qué pensar. Dejo la bibliografía por aquí, ¿vale? De la presentación y bueno, y concluir más un día como hoy
que muchas gracias por la oportunidad y felicidades a todas las enfermeras, ¿vale? Que hoy es nuestro día. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante. Es un tema importante en nuestra práctica diaria y has logrado explicarlo de una manera muy clara. Una pregunta que me surge mientras aparece alguna pregunta de los compañeros y que seguro que también se están haciendo. ¿Crees que es importante disminuir la variedad clínica en el abordaje de las diferentes lesiones? Yo creo que es un aspecto muy importante y bueno, y dentro del campo nuestro de los propios profesionales, ¿no? Y sobre todo de las enfermeras, es que lo que no podemos hacer es que nosotros vamos viendo a veces cómo van evolucionando las heridas y bueno, tenemos que dar también un margen muchas veces de tiempo, ¿no? Y no decir, pues hoy le voy a poner, por ejemplo, una colagenasa. Pues mañana vamos a poner un apósito de un alginato, ¿no? Entonces, o simplemente, bueno, como yo he comentado muchas veces, pues bueno, los afines a las antiguas escuelas, ¿no? Del Furacin y todas estas cremas y todas estas cosas, pues luego vemos que realmente al final vemos esos estancamientos de las lesiones y el trabajo que a lo mejor hemos ido progresando, pues tampoco al final se estanca y lo que es necesario es fijar unos criterios. Es muy importante que fijemos unos criterios, que veamos el seguimiento de las lesiones y que todos y todas vayamos en el mismo sentido, porque si no, es muy difícil todo este abordaje de las lesiones. Y luego también lo que comentaba muchas veces, que existe mucha rotación de personal, también todo el personal, pues bueno, que es un campo importante que necesitamos pues en el abordaje de las heridas, pues es la formación, ¿no? en este campo. Tendríamos que hacer sesiones de enfermería para, sí. claro, para Sí, decir a este paciente se le cura de esta manera. Exactamente. Si lo digamos, sí. Sí. Muy bien, me sumo a las felicitaciones de Asun, Carlos. Enhorabuena. Bueno. Ha sido una ponencia pues muy interesante, llena de valor para todos los que estamos en el día a día con pacientes que necesitan este tipo de cuidados. Antes de pasar a las preguntas del chat, yo también quería aprovechar para preguntarte algo que me ha surgido a mí siempre en mi día a día en la profesión enfermera, y es que el tema de los desbridamientos y el tratamiento de las heridas, ¿hasta qué punto vosotros como enfermeros clínicos en este momento, quiero decir, tenéis independencia de los cirujanos plásticos o de quien, por lo menos en mi época, interfería mucho en el cuidado de las heridas que hacíamos los enfermeros y eran ellos los que marcaban un poco las pautas y había un cierto controversia ahí de si ellos tenían que ser o nosotros teníamos que ser? ¿Cómo lo ves? Yo en esos aspectos, José María, ya te digo, o sea, a nosotros también te digo que ha costado, es un poco difícil porque, bueno, ya también, por ejemplo, trabajando en las unidades, ya con el paso del tiempo también, eso es como todo, como una confianza que uno va ganando, ¿no? Y sobre todo trabajar a veces pues, con diferentes profesionales y tal, que, bueno, que surgen complicaciones porque, bueno, que es lo que yo os comentaba ahí, ¿no? Que yo siempre, muchas veces diseño esa pirámide, ¿no? Que en el top de la pirámide, pues siempre se ha hecho así, ¿no? Y invertir esa pirámide es muy difícil. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque siempre nos ha funcionado esto. Y bueno, es cierto que realmente el profesional las enfermeras, pues estamos muy formadas ya en este campo y a base, ya os digo, por ejemplo, de másteres, ahora mismo que vamos haciendo, de diferentes abordajes, ¿no? En curas, en heridas, en todo esta temática. Yo realmente, ellos también dicen que comentan que necesitan más formación en este campo y realmente nosotros no hemos tenido muchos problemas a la hora de, por ejemplo, cuando abordamos este tipo de lesiones, por ejemplo, la presentación que yo os ponía ahí de ese tipo de lesiones por presión tan grandes, ¿no? Sí. Pues realmente ellos lo que van viendo cómo va evolucionando y realmente con nuestro trabajo, o sea, nos felicitan y realmente tenéis cierta muy independencia, bien. pues Sí tenemos cierta independencia en este campo. Que cuesta, ya te digo, pero pero poco a poco yo creo que eso ha sido un gran avance en estos últimos años de formación y que bueno, que lo hemos currado mucho, la muy verdad. Bien. Sí, Mira, en el mismo sentido de la pregunta de José María,
te hacen una pregunta en el chat, dice, los que trabajáis en centros hospitalarios, los protocolos establecidos en algunos centros os dejan competencia enfermera en todos los tipos de debridamiento o hay que consultar con especialidades. Es el mismo. Sí, viene a ser igual. Evidentemente que lo que yo os comentaba en la presentación, hay que valorar de este tipo, evidentemente, de lesiones. Consultamos, evidentemente, todo lo que es historial de los pacientes. Y si vemos algún tipo de lesiones, que ahora mismo, algún talón que sea necrótico y todo esto, que haya problemas ahora mismo vasculares, evidentemente nosotros ahí, o sea, habrá no interconsultas de avascular, etcétera, y ahí ya se puede hablar. Pero sí es cierto que ciertas lesiones que, bueno, que nosotros, pues, o sea, ya por trabajo y tal, pues, seguimos haciendo. Bueno, pues sí, te están felicitando. En el chat, Mari Torres Bobadilla dice que, hola, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona y allí hay una enfermera gestora que se encarga de valorar las úlceras por presión y asigna los tratamientos adecuados, Sí, los debridamientos. sí, nosotros también tenemos la unidad de heridas y curas complejas también en el hospital. Y bueno, también hacemos a veces, ya os digo, también cómo se hacen interconsultas para valorar a veces algunas heridas que son más complejas y que necesitamos, o sea, abordar. Sí es cierto, ya os digo que la unidad de cirugía, pues nosotros pues trabajamos con curas muy, muy complejas, ¿vale? Ya os digo que, bueno, podríamos estar toda la tarde hablando del tema, pero yo os digo que abordamos, por ejemplo, lesiones de la gangrena de Fournier, que son lesiones muy complejas, fascitis necrotizante. Trabajamos también con terapia de presión negativa y claro, o sea que y estamos formados en estos campos y hay veces que sí, evidentemente, hacemos las interconsultas a la compañera de curas complejas de la unidad. Muy bien. Carlos, seguramente tengas que contestar más preguntas en el chat. Sí. Vamos a dejarte. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, tu claridad, por compartir con nosotros un tema tan importante y útil para nuestro trabajo diario. Ha sido un verdadero placer escucharte. Queremos seguir contando contigo en próximos congresos y te deseamos lo mejor en tus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Asun. Y os Vale. a vosotros. Nada. Adiós. Adiós. Chao. Y ahora